Perdí todo, pero me levanté. Desde que tengo memoria, siempre soñé con algo grande. Soy una mujer luchadora, de esas que no se rinden ante nada. Quizás fue porque crecí en un lugar donde nunca hubo abundancia, pero sí amor y enseñanza sobre el valor del esfuerzo. Mi papá siempre decía, el que quiere algo, le cuesta. Y yo me tomé esas palabras como una frase de vida. Durante años trabajé sin descanso. No puedo decir que fue fácil porque estaría mintiendo. Hubo momentos en los que sentía que no podía más, que la vida me estaba ganando, pero siempre encontraba esa chispa dentro de mí que me recordaba mis metas y me hacía seguir adelante. Estas historias de superación también me encantan, amor, ¿sabes? No Claro. siempre tiene que ser la terrible, la que a ustedes les gusta, de la amante bandida, no, no, no. Dice, fue durante esos años de lucha que conocí a mi pareja, quien se volvió no solo mi compañero de vida, sino también mi aliado en los sueños. Ambos teníamos la misma meta, salir adelante y construir un futuro mejor. Y para mí, ese futuro siempre estuvo en otro país. No sé por qué, pero desde muy joven sentí que mi destino estaba fuera de mi tierrita. A veces las personas que migran lo hacen porque sienten que no tienen opciones en su país, pero mi caso no era ese. No me malentiendan, no crecí con lujos, pero tampoco me faltó comida en la mesa. Lo que yo sentía era diferente, era esa necesidad de descubrir el mundo, de ir más allá, de buscar oportunidades, de encontrar cosas que aquí simplemente no podía encontrar. No soy mediocre ni conformista. Con los años fui investigando y me obsesioné con la idea de Australia. Oh, está lejos. Todo lo que leía sobre ese país me hacía soñar despierta. La calidad de vida, las oportunidades laborales, los paisajes increíbles, todo me llamaba la atención. Y cuando le hablé de mi sueño a mi pareja, no dudó ni un segundo en apoyarme. Sabíamos que emigrar no sería fácil. Nadie tiene que decírtelo porque ya lo sabes desde el principio. Pero una cosa es saberlo y otra muy distinta vivirlo. Empezamos a ahorrar desde cero. Vendimos prácticamente todo lo que teníamos, muebles, electrodomésticos, hasta las cosas que tenían un valor sentimental. Cada peso contaba. Y aunque dolía desprendernos de todo, sabíamos que lo que nos esperaba al otro lado del mundo valdría la pena. Lo más difícil de todo fue el proceso legal. Yo siempre quise hacer las cosas bien. No quería estar en un país como ilegal, viviendo con miedo de que un día me deportaran. Pero ese compromiso con la legalidad tenía un precio. Trámites interminables, documentos que parecían imposibles de conseguir y un sistema que te hace sentir pequeñito frente a un gigante. O sea, yo era una don nadie contra mi gobierno. Pasamos casi 2 años reuniendo papeles, documentos, permisos y dinero. Recuerdo noches enteras leyendo blogs, viendo videos, buscando testimonios de personas que ya habían logrado lo que nosotros soñábamos. Cada vez que creíamos que habíamos terminado con los requisitos, aparecía algo nuevo que nos pedían. El inglés, por ejemplo, al principio fue un obstáculo. Yo hablaba un poco porque siempre me gustaron los idiomas, pero mi pareja no sabía casi nada. Entonces nos escribimos en clases, pero no siempre podíamos ir porque había que trabajar. A veces practicábamos con aplicaciones en el celular y otras veces simplemente nos sentábamos juntos a repetir las frases básicas. Era gracioso, pero también frustrante. Otro gran desafío fue el dinero. Por más que ahorráramos, parecía que nunca era suficiente. Cada trámite costaba una fortuna y el cambio de moneda no nos favorecía. Claro, ellos están aquí en Colombia para ir a Australia con dólares australianos, pues hubo momentos en los que pensábamos en rendirnos, en dejarlo todo, en conformarnos con lo que teníamos aquí. Pero siempre cuando uno de los dos estaba a punto de tirar la toalla, el otro llegaba con palabras de aliento y ánimo y salíamos de ahí. Lo que más me dolió en todo este proceso fue ver cómo algunas personas a nuestro alrededor nos juzgaban. Nos decían que estábamos locos, que estábamos tirando nuestra vida por la borda, que nunca lo íbamos a lograr. Incluso familia mía muy cercana nos dio la espalda porque pensaban que era una pérdida de tiempo y dinero y que nos creíamos de mejor familia por querer emigrar al extranjero. Pero pues también hubo personas que nos apoyaron. Mis mejores amigas, por ejemplo, siempre creyeron en mí. Me decían que si alguien podía lograrlo, esa era yo. Y sus palabras eran como un bálsamo en los días duros. Así poco a poco fuimos avanzando. Cada documento enviado, cada examen aprobado, cada pequeño logro nos hacía sentir que estábamos a un paso más cerca de nuestro sueño. Había días en los que nos llenábamos de emoción al imaginar nuestra vida en Australia.
trabajando en un lugar digno, aprendiendo una cultura nueva, explorando lugares que solo habíamos visto en fotos. A pesar de todo, no puedo negar que también sentía miedo. Miedo de que algo saliera mal, de que nuestro esfuerzo fuera en vano, pero creo que eso es parte de la vida, ¿no? No hay garantías de nada, pero si no te arriesgas, nunca sabrás de lo que eres capaz. Recuerdo mucho una noche en la que estábamos agotados, sentados en el suelo porque ya habíamos vendido el sofá. O sea, le expongo el contexto. Como faltaba poco para el viaje, vendimos todo para tener más dinero y así justificar nuestro viaje de manera correcta. Mi pareja, a quien llamaremos Josué, me miró a los ojos y me dijo, aunque no lo logremos, yo te prometo que nunca voy a dejar de soñar contigo. En ese momento yo sentí que pasara lo que pasara, ese sueño ya nos había cambiado. Nos había unido más, nos había enseñado a luchar juntos y eso era algo que nadie nos podía quitar. O al menos eso sentía yo en ese momento con todo mi corazón. 3 meses antes de la fecha que habíamos planeado para partir, recibí una noticia que debería haberme llenado de alegría. Estaba embarazada. Lo primero que sentí fue una mezcla de emociones, felicidad, sorpresa, un poquito de miedo, pero sobre todo pensé que era una señal, algo que de alguna manera haría nuestro sueño mucho más especial. Cuando le conté a Josué, esperaba verlo emocionado, tal vez nervioso, pero feliz al fin y al cabo. Y su reacción fue todo lo contrario. Es que no me olvido de su expresión. Primero fue cara de que no lo podía creer y luego de enojo. Me miró con una mezcla de frustración y reproche. Y lo único que salió de su boca fueron palabras que me dolieron por mucho tiempo recordarlas. ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable? ¿Acaso no sabes lo que está en juego? Fue como si me hubieran tirado un balde de agua fría. En ese momento entendí que para él esto no iba a ser una bendición, sino un obstáculo. Trató de contenerse, pero su actitud cambió de inmediato. Pasó de ser mi compañero de sueños a alguien que me hacía sentir culpable por algo que, al menos para mí, debía ser motivo de celebración. Y que además no me embaracé sola, o sea, ambos éramos conscientes y muy responsables de que estuviéramos esperando un bebé. Pues sí, o sea, ¿qué esperaban? Después de lo que hicieron, ¿qué esperaban? ¿Un microondas? Los días siguientes fueron un caos emocional. Yo no sabía cómo procesar lo que estaba sucediendo. Una parte de mí quería aferrarse a la idea de que todo podría salir bien, que podríamos encontrar una solución y seguir adelante con nuestros planes. Pero otra parte, más realista, sabía que esto de mi embarazo complicaba todo. Entonces decidimos hablar con la agencia que nos estaba ayudando con el proceso de migración. Siempre habían sido claros con los requisitos y las limitaciones, pero en mi ingenuidad pensé que de pronto podrían darnos una alternativa. Y lo que me dijeron me dejó sin palabras. La respuesta fue, con el embarazo no es posible completar el proceso como lo teníamos planeado. No pueden viajar y que el bebé nazca allá. Tendrían que esperar hasta después del parto y luego volver y empezar de cero. Sentí que el mundo se me venía abajo. 2 años de sacrificios, de noches en vela, de dinero invertido. Todo parecía desmoronarse frente a mí. Y lo peor de todo era la actitud de Josué. Pero paren todo, mis bellas, porque aquí sí me voy a hacer la publicidad, porque es mía, de mi esposo, de mi equipo, mejor dicho. Con mucho orgullo, satisfacción y felicidad quiero presentarles un nuevo proyecto hermosísimo, sobre todo las que son mamás, tías que tienen niños cerca. Es un canal en YouTube súper lindo, se llama Ritmolandia Infantil. Entonces, tienen que ingresar a YouTube, pero si les da pereza, igual aquí les dejo el link. Ven, les muestro. Entonces, YouTube, bueno, ahí no creo que se vea nada. Voy a agrandarlo para que. El abecedario vamos a cantar, jugando juntos sin parar. A de avión que iba volando. B. Pasen, lo miran, me comentan, me regalan un like, se suscriben. De verdad que es un proyecto muy bonito, hecho con mucho amor, esfuerzo, dedicación y sobre todo con todo el tiempo y cariño de mi esposo, el señor productor. Un aplauso, manita arriba y ahí les dejo la publicidad. No paraba de culparme como si yo hubiera planeado esto a propósito para sabotear nuestros sueños. Lo que siguió fueron semanas terribles. No teníamos un plan. Yo estaba agotada física y emocionalmente.
Mi cuerpo empezaba a sentir esos cambios fuertes del embarazo, pero mi mente estaba peor. Estaba viviendo un mar de emociones. Me sentía sola, incluso teniendo al lado a Josué. Y eso duele más que estar realmente sola en el mundo. Había días en los que pensaba que lo mejor era rendirme, que tal vez esto era una señal de que no estaba destinada a emigrar. Pero luego miraba todo lo que habíamos logrado hasta ese momento y no podía aceptar que habíamos perdido y que todo había sido en vano. La tensión entre Josué y yo creció tanto que empezamos a distanciarnos. Las conversaciones se volvieron frías, monótonas, mecánicas. Él seguía enfocado en lo que habíamos perdido, mientras que yo trataba de encontrar una forma de adaptarnos a nuestra nueva realidad. Una noche, después de una discusión especialmente intensa, me miró y dijo, si tú no hubieras quedado embarazada, estaríamos a punto de cumplir nuestro sueño. Esa frase me rompió. Desde ese momento empecé a replantearme muchas cosas. ¿De qué servía un sueño compartido con esa persona si no te apoya en los momentos más difíciles y más importantes? ¿De qué me iba a servir emigrar a un lugar nuevo si antes de llegar ya sentía que no valía la pena con esa persona? No puedo negar que hubo muchos días en los que sentí rencor y mucha rabia hacia Josué. También entendí que él estaba lidiando con sus propios miedos y frustraciones. No justificaba sus palabras ni su actitud, pero yo trataba de no juzgarlo tan duramente porque me dolía más a mí. Pero esto cambiaría muy pronto y van a saber por qué. Hubo algo que me quedó claro. Mi bebé no tenía la culpa de nada. Aunque me duele recordar todo lo que pasó en esos meses, sé que fue un punto de quiebre en mi vida que dejó muchas enseñanzas y lecciones, sobre todo en el tema de los cucarachos y mi valor como mujer. Pasaron casi 6 meses desde que recibimos aquella noticia que nos cambió todos los planes. 6 meses en los que cada día fue una lucha constante, no solo para sobrevivir físicamente, sino también emocional y mentalmente. Después de haber vendido todo lo que teníamos con la esperanza de comenzar una nueva vida en Australia, nos quedamos prácticamente sin nada. Lo único que nos quedaban eran nuestros trabajos que habíamos mantenido mientras preparábamos el viaje, pero no era suficiente. Hacer maromas para llegar a fin de mes se volvió nuestra nueva realidad. Josué y yo apenas hablábamos. Estábamos juntos físicamente, pero emocionalmente había un abismo entre nosotros. Él seguía enojado, frustrado, atrapado en la idea de que habíamos perdido todo por culpa de mi embarazo. Y yo por mi parte trataba de mantenerme fuerte, aunque por dentro sentía que me estaba desmoronando y sufría bastante. Cada noche me acostaba pensando en mi bebé, en cómo sería su rostro, en si heredaría mis ojos o los de Josué. En medio de todo ese caos, la idea de ser mamá era lo único que me daba fuerzas para seguir adelante. Me hacía ilusión y ya sentía que amaba mucho, mucho, mucho a mi bebé en mi barriga. Me repetía una y otra vez que aunque las cosas no hubieran salido como lo planeamos, al menos yo tendría a mi hijo o a mi hija conmigo y eso sería suficiente para tener un propósito. Pero la vida tenía otros planes. Una mañana, mientras estaba en el trabajo, sentí un dolor extraño, una especie de presión que no había sentido antes. Al principio pensé que era normal, que solo era uno de esos malestares del embarazo. Pero el dolor no se iba, al contrario, se hacía más y más intenso con los minutos que pasaban. Le pedí a mi jefe permiso para salir y fui directamente al hospital. Josué no estaba conmigo, estaba trabajando y en ese momento no tuve tiempo de llamarlo. Cuando llegué los médicos me hicieron varios exámenes. Recuerdo las caras de las enfermeras, las miradas de preocupación, esos murmullos que intentaban esconderme algo y disimular frente a mí. Después de lo que pareció una eternidad, el doctor me miró con esa expresión que uno nunca quiere ver. Ay, pobrecita, no. Me tomó de la mano y me dijo esas palabras que nunca olvidaré. Lo sentimos mucho, pero el bebé no logró resistir. Hubo complicaciones y no pudimos hacer nada para salvarlo. En ese instante sentí como si el mundo entero se detuviera. Era como si mi cuerpo estuviera allí, pero mi alma se hubiera ido a otro lugar. Yo no podía procesar lo que estaba escuchando. Solo recuerdo ver el techo blanco del hospital y sentir un vacío tan profundo que parecía que me estuviera tragando en vida. No, no, no.
Cuando llamé a Josué para darle la noticia, hubo un silencio en la línea que lo dijo todo. Llegó al hospital un momento después, él intentó consolarme, pero había algo en su mirada que me hizo sentir aún más sola. No sé si era tristeza, culpa o simplemente la incapacidad de saber qué decir o hacer. Siendo muy honesta y diciendo una cruda verdad, yo creo que él sintió fue alivio. Para él era como si nos hubiéramos librado de un problema. Ay, qué falla. Los días que siguieron fueron de los más oscuros de mi vida. Me sentía completamente perdida, como si todo lo que había construido hasta ese momento se hubiera desmoronado en un abrir y cerrar de ojos. Había perdido a mi bebé, a mi pareja, a mis sueños. Me estaba perdiendo a mí misma. Lo más difícil fue regresar a nuestra pequeña habitación, esa que habíamos alquilado después de vender nuestro hogar. Bueno, todo lo que teníamos en donde vivíamos. Mirar las pocas cosas que nos quedaban, las paredes vacías, y sentir ese silencio que lo invadía todo fue tenaz. Yo había comprado un par de cosas para el bebé, pequeños detalles que me llenaban de ilusión, y ahora esas cositas estaban ahí, recordándome que ya no lo tenía y que lo había perdido para siempre. Josué y yo apenas hablábamos. Creo que él tampoco sabía cómo lidiar con lo que había pasado. Su actitud cambió, pero no de la manera que yo esperaba. No era el hombre cariñoso y protector que imaginé. Más bien se volvió distante, como si quisiera escapar de todo, incluso de mí. En mi soledad comencé a cuestionarme todo y a sentirme con mucha rabia. ¿Por qué había pasado eso? ¿Qué había hecho mal? ¿Sería un castigo? ¿Por qué mi bebé? ¿Por qué a mí? Pasaba horas llorando en silencio tratando de encontrar respuestas que nunca llegaban. La única cosa que me ayudó a mantenerme de pie, aunque fuera tambaleándome, fue mi fe. No soy una persona religiosa en el sentido estricto, pero en esos momentos de oscuridad me aferré a la idea de que todo en la vida tiene un propósito, incluso cuando no podemos entenderlo. Sin embargo, esa pérdida no solo me enseñó sobre el dolor, también me mostró algo que no esperaba, mi propia fortaleza. Porque aunque hubo días en los que no quería levantarme de la cama, aunque hubo momentos en los que sentí que no podía seguir adelante, aquí estoy. Todavía estoy de pie y viva. Si algo he aprendido es que la vida no siempre sigue el plan que nosotros habíamos trazado. A veces nos da golpes tan fuertes que nos dejan sin aliento, pero también creo que esos mismos golpes son los que nos enseñan a respirar de nuevo, a ver las cosas desde una perspectiva diferente, a encontrar fuerzas en lugares y personas que no sabíamos que existían. Después de la pérdida de mi bebé me aferré a lo único que podía, el trabajo. Sumergirme en la rutina era la única forma de no hundirme por completo en la tristeza. Había días en los que sentía que el dolor era insoportable, pero no podía darme el lujo de parar. No tenía un colchón financiero ni una red de apoyo sólida, todo dependía de mí. Josué seguía raro y sin tratarme con amor, como si lo que habíamos vivido lo hubiera quebrado de una forma que no sabía cómo reparar. Yo intenté varias veces hablar con él, recuperar al menos una parte de lo que alguna vez fuimos, pero cada intento terminaba en discusiones, en peleas o en silencios incómodos que decían más que las palabras. Había algo en él que yo ya no reconocía, como si fuera otra persona o estuviera en otro lugar y emocionalmente ausente. A pesar de todo, yo seguía esforzándome, luchando como una campeona. No quería rendirme, no quería que el dolor definiera quién era. Me repetía constantemente que aunque el viaje a Australia ya no era una opción, la vida tenía que continuar. Aunque mi bebé no estaba, la vida tenía que continuar. Era lo único que me mantenía a flote. Y justo cuando pensaba que no podía pasar nada más que me derrumbara, la vida y mi novio cucaracho volvió a sorprenderme. Una tarde mientras regresaba del trabajo recibí un mensaje inesperado. Era de una compañera de trabajo de Josué, una mujer con la que había compartido en reuniones sociales y que incluso llegó a visitarnos en nuestra casa un par de veces. El mensaje era frío y directo y terminó de romper lo poco que quedaba de mi mundo con él. Decía, creo que mereces saber que Josué y yo estamos juntos. Nah. No fue planeado, pero pasó. Lo siento si esto te duele, pero él merece ser feliz y yo también. Ush. Recuerdo haber leído ese mensaje una y otra vez como si mi mente se rehusara a procesarlo. Yo no entendía y quería negarme a la realidad. Al principio pensé que era una broma muy pesada, una especie de malentendido. Pero cuando lo enfrenté a él, a mi novio, esa misma noche, él no lo negó. Con una frialdad que nunca le había visto, me miró a los ojos y me dijo, creo que esto ya no funciona. Lo nuestro se rompió hace tiempo. No creo que sea una sorpresa para ti,
y ni siquiera me pidió perdón ni intentó consolarme o recuperarme. Fue un cobarde. No pude evitar gritarle, preguntarle cómo había sido capaz de hacerme esto después de todo lo que habíamos vivido, después de todo lo que habíamos sacrificado juntos y del dolor y la pérdida que acabábamos de sufrir. Pero él simplemente se encogió de hombros como si mi dolor no significara nada. Esa fue la última noche que pasó en nuestra casa. Al día siguiente recogió sus cosas y se marchó. Y a su barco le llamó No, un mardito, un un mardito. cacas. Ese es un mardito. Ahí estaba yo, sola, sin novio, sin bebé, sin viaje. Todo lo que había construido, por lo que había luchado durante años, se me había desmoronado en cuestión de meses. Al principio no sabía qué hacer. Me sentía como un barco a la deriva, sin rumbo, sin propósito. Me costaba levantarme de la cama, ir al trabajo, arreglarme, incluso comer. Me preguntaba si valía la pena seguir adelante, de qué servía tanto esfuerzo si todo iba a terminar mal de esta manera. Pero con el tiempo, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Empecé a darme cuenta de que aunque había perdido tanto, todavía tenía algo que nadie podía quitarme, mi fortaleza, mis ganas de seguir. Me di cuenta de que Josué no era la razón de mis sueños, que mi valor no dependía de él ni de nadie más. Fue un proceso lento, doloroso. Poco a poco aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Y es que la soledad también es buena. Aprendí a encontrar pequeñas alegrías en cosas simples. Una tarde leyéndome un buen libro, un paseíto y un café frío en el sol, una conversación con una amiga que me recordaba que no estaba sola, o simplemente echarme a la cama a ver redes sociales o una serie que me encantaba. No puedo decir que el dolor se fue por completo. Tuve días en los que la tristeza regresaba con fuerza, días en los que pensaba en lo que pudo haber sido, sí, pero también tenía días en los que sentía mucha esperanza, en los que creía que a pesar de todo podía encontrar un nuevo propósito, un nuevo sueño, algo que me motivara a seguir adelante. Porque si algo me ha enseñado esta experiencia es que la vida no se detiene por nada ni por nadie. Eso es verdad, bellas, la vida no para. Y aunque esos golpes puedan parecer insoportables, siempre hay una forma de levantarse y siempre hay una manera de seguir caminando. Ese primer año después de que el cucaracho me dejó, sin dudarlo, fue el más difícil de mi vida. Me sentía como si estuviera atrapada en un agujero oscuro. No veía salida. Pasaba los días trabajando mecánicamente y las noches lloraba hasta dormirme. El dolor de haber perdido a mi bebé, a mi pareja y mis sueños me pesaba tanto que a veces sentía que no podía respirar. Incluso les confieso que caí en la queja constante y me hice la víctima por meses. Siento que es comprensible, ¿no? Es un proceso de duelo. Toma tiempo. La soledad se convirtió en mi única compañía. A veces mis amigas intentaban acercarse, pero yo las alejaba. No tenía fuerzas para hablar, para explicar, para repetir una y otra vez lo que había pasado. Me aislé de todo y de todos, como si eso pudiera protegerme del mundo. Pero al final me di cuenta de algo. Por más que tratara de esconderme, la vida seguía avanzando y yo era la que me estaba quedando atrás. Así es, mis queridas chismosas. La vida no espera y es para los valientes. Y yo soy una valiente. ¡Eso, mamona! Una noche después de casi un año de vivir en ese estado de tristeza y depresión y sin suficiente autoestima, me miré en el espejo y no me reconocía. Tenía la cara apagada, como más vieja, los ojos sin brillo y una expresión de derrota que nunca antes había visto en mí. Fue entonces cuando algo hizo, puff, me dije a mí misma, tienes que salir de aquí, nadie va a rescatarte. Si no te levantas tú, nadie más lo hará por ti. Mijita, una última lloradita y pa'lante. A partir de ese momento decidí que no iba a dejar que solo el dolor y lo malo definiera mi vida. Claro, el proceso no fue mágico ni instantáneo. Hubo días en los que quería rendirme de nuevo, pero cada vez que eso sucedía me repetía una y otra vez que yo era más fuerte que cualquier obstáculo, que mis sueños no habían muerto y que solo estaban en pausa. Entonces empecé a investigar de nuevo sobre trámites para salir del país. Esta vez no tenía tan grandes las expectativas, pero sí un deseo enorme de demostrarme a mí misma que todavía podía luchar por algo que quería. No tenía muchos recursos, pero sí una determinación inquebrantable.
Volví a enfrentarme a los trámites, a los procesos, a los documentos interminables, a los pagos que parecían imposibles de costear, a las filas que hay que hacer en Colombia para obtener algo que se pudiera hacer en línea al alcance de un clic. Sé de lo que hablas. Pero esta vez era algo diferente. No estaba haciendo esto para demostrarle nada a nadie, ni para cumplir un sueño compartido. Lo estaba haciendo por mí y solo por mí. Después de unos meses de bastante esfuerzo, logré algo que, aunque no era lo que originalmente soñé, se convirtió en una experiencia que cambió mi vida. Conseguí mi visa y me fui a Nueva York por 6 meses. No era Australia, no era una migración definitiva, pero para mí fue una victoria enorme. Claro, celebre la mija. Cuando llegué a Nueva York sentí que estaba viviendo un sueño y que estaba viva de nuevo. Era la primera vez que salía del país, la primera vez que me enfrentaba a un mundo completamente nuevo. Caminé por las calles llenas de gente, vi los edificios más altos que tantas veces había visto en películas y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: felicidad. Durante esos 6 meses me dediqué a explorar, a aprender, a disfrutar. Hice amistades que me enseñaron lecciones buenísimas. Trabajé en cosas simples pero que me llenaban de orgullo y sobre todo descubrí una versión de mí misma que no conocía o que la había olvidado. Regresé a Colombia y no lo vi como un fracaso. Al contrario, sentí que estaba cerrando un capítulo de mi vida con la frente en alto. Volví con nuevas energías, con nuevos sueños y con la certeza de que la felicidad no depende de un lugar, ni de una persona, ni de las circunstancias ideales. La felicidad depende de una sola cosa: de mí. ¡Wow! Hoy puedo decirles esto con toda seguridad, amigas bellas. La vida puede golpearnos, puede derribarnos, puede quitarnos cosas que amamos profundamente, pero mientras tengamos la fuerza de levantarnos, de volver a soñar, de seguir adelante, de intentarlo, no hay nada que pueda detenernos. La felicidad no está en el viaje, ni en el novio, ni en cumplir un plan al pie de la letra. La felicidad está dentro de nosotras y depende de nosotras encontrarla y protegerla. Así que si están pasando por un momento difícil, quiero que recuerden esto. No importa cuánto duela ahora, no importa cuán perdido todo parezca, ustedes tienen el poder de transformar y de cambiar su historia. Porque si yo pude levantarme después de haberlo perdido todo, ustedes también pueden. Y créanme, la vida siempre, siempre nos da una nueva oportunidad de empezar de nuevo. Uy, qué bonita Un abrazo. historia. Ya que terminaron de ver esta historia, les cuento y les recuerdo de nuestro nuevo proyecto súper hermosísimo. Se llama Ritmolandia Infantil. Pasen a verlo en YouTube y si no, si les da pereza escribir todo, aquí abajo les dejo el link. Son canciones infantiles